Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ustedes. Una vez más, estamos por estos medios, la verdad del cuarto ángel. En esta ocasión para tratar un tema muy interesante con relación a lo que es la justificación. Hay personas que no tienen los conceptos claros de lo que es la verdadera justificación por la fe. En una ocasión había escuchado a un ministro decir, incluso de una iglesia de la Reforma, que nosotros somos declarados santos en el cielo, pero no santos en la tierra. A mí me sorprendió cuando yo había escuchado a este ministro decir tales cosas, porque está en contradicción con lo que dice la sierva de Dios. La sierva de Dios presenta que el que quiere ser santo en el cielo debe ser santo en la tierra, o debe ser primero santo en la tierra. Ahora bien, también había escuchado, y es precisamente lo que me motivó a compartir con ustedes el tema de la justificación, donde alguien decía que nosotros somos declarados justos en el cielo, pero no hechos justos. Permítame decirle que el evangelio de nuestro Dios es un evangelio de paz, es un evangelio de armonía. Nuestro Dios es un Dios creacionista, no evolucionista. Esa expresión de que somos declarados justos en el cielo, pero no hechos justos, es un error. Y en cierto punto es una verdad, pero no para aquellos que supuestamente han sido justificados y profesan la fe cristiana. Y vamos a explicar eso. Pero es bueno que entendamos que nuestro Dios es un Dios que no es un loco. Nuestro Dios no es un Dios para declarar una cosa en el cielo y nosotros ser otra cosa aquí en la tierra. No. Si vemos el ejemplo del libro de Job, en los capítulos 1 y capítulo 2, es un relato muy conocido por cada uno de nosotros. Dios había declarado de Job que era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios no solo lo había declarado justo, sino que también que lo había hecho justo. Porque lo que él era en el cielo, en base a la declaración de Dios, también lo era aquí en la tierra. El diablo puso esto en duda, y cuando puso esto en duda, ustedes conocen el relato, Job había sido puesto en la mano del diablo para que sea probado y se diera cuenta que verdaderamente había sido un hombre justo. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Así que en el primer capítulo se hizo un intento, se mantuvo firme, Dios tenía razón. En el segundo intento volvió la misma discusión, volvió y se le dio la oportunidad. Y allí volvió Job y demostró que él era un hombre justo en Cristo Jesús. Es decir, en este relato del libro de Job nosotros podemos ver que Job no solamente había sido declarado justo en el cielo, sino también había sido hecho justo. Es incoherente decir que nosotros somos declarados justos en el cielo, pero no hechos justos. Ahora bien, sí puede ser cierto en un contexto. ¿En qué contexto? Bueno, ya viéndolo de manera colectiva, Cristo vino y realizó un sacrificio en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús, la humanidad fue justificada. Óigalo bien, en Cristo Jesús, la humanidad fue justificada, pero no hecho justo. ¿Por qué? Porque para una persona ser hecho justo, debe de entrar en un pacto de sangre. Por eso es que esa palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando ese pacto de sangre es firmado, entonces la persona es no solamente declarada justa, sino también hecho justo. Y por lo tanto, ya cuando la persona es hecho justo, a partir de ahí debe de andar como anduvo Cristo, en santidad y sin pecar. Por eso hay muchos textos bíblicos que advierten al justo para que no peque. ¿Y cuáles son las consecuencias de si lo hace deliberadamente? Ahora bien, si es por un error o equivocación, entonces ya usted conoce los mensajes que hemos estado presentando. Entonces tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora bien, vamos a hacer algunas definiciones de lo que es la palabra justificación.
también ustedes han escuchado lo que se llama la justicia imputada e impartida. Tengo algunos puntos que resaltar. Por ejemplo, con respecto a lo que es justificación. En el adventismo es muy común escuchar esta expresión de la sierva de Dios, donde ella expresa que la justificación es la obra de Dios que abate en el polvo la obra del hombre y hace por el hombre lo que éste por sí mismo no puede hacer. Linda declaración de la sierva de Dios, es así. También tenemos más declaración de justificación. Justificación también es la acción de Dios de quitar la culpa y la sanción del pecado, mientras que al mismo tiempo declara justo al pecador a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos dar otra definición también de justificación. Justificación es sinónimo de perdón. No hay perdón sin justificación, ni justificación sin perdón. Es decir, van de la mano, no se desligan. Por eso hablar de una persona justificada es una persona que ha sido perdonada. Por eso hemos dicho que la humanidad, hablando ya de una manera genérica, colectiva, en Cristo Jesús fue justificada, perdonada. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hay una puerta abierta para toda la humanidad. La humanidad muere en Cristo. Ahora Cristo quiere resucitar en la humanidad. Ahora eso va a depender de la cabida del hombre a partir de que se le presente el plan de la salvación o redención. Por eso el verdadero mensaje de justificación por la fe presenta que ningún pecador se perderá por ser pecador. El pecador solo se pierde por rechazar la verdad. Por eso es que la palabra de Dios presenta y predicar el evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, más el que no creyere, pues será condenado. ¿Por qué será condenado? Por no creer, por rechazar la verdad. Por eso es un detalle muy importante, y claro está, un evangelio predicado por testimonio. Porque si hoy en día el evangelio no tiene efectividad, es porque el evangelio que se está viviendo es un evangelio teórico. Y aparte de teórico, también es un evangelio incoherente. Se profesa una cosa y se vive otra. Y también es un evangelio de la justicia propia, donde hoy en día los feligreses se han llenado la cabeza de una serie de textos bíblicos que justifican su condición pecaminosa y su condición espiritual. ¿Por qué? Porque han estado ignorando los textos bíblicos de cuál es la posición del que ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús y ha entrado un pacto de sangre. El que ha entrado un pacto de sangre debe de andar en santidad, debe andar como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Sin pecar, porque no hay forma de vindicar el nombre de Dios sin pecar. Hay personas que no creen eso, y 1 Juan 3:6 dice que el que está en Cristo no peca, y si peca porque no lo ha conocido. Ahora bien, vamos a avanzar con alguna otra definición de justificación. La justificación está en relación con lo que es la santidad también. Una persona justificada es una persona que ha sido santificada, y un santificado es una persona que ha sido justificada. También la otra definición que podemos dar de justificación muy bonita es que una persona que ha sido justificada es aquella que ha recibido lo que se llama la paz interior. La persona justificada es una persona, por eso dice la palabra de Dios, ahora pues tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque por medio de que la persona ya ha sido justificado, automáticamente siente una paz que inunda su alma, porque la persona ha sido declarada salva en Cristo Jesús. Por eso, déjame leer esta parte, esta nota que escribí aquí. En la cruz el mundo entero fue justificado, pero no todo el mundo ha recibido la justificación, porque hay que hacer un pacto de sangre. En otras palabras, debe morir primero a la carne. Por eso Dios quiere entrar en pacto de sangre, porque Dios quiere hacer al hombre participante de la naturaleza divina, y el que es participante de la naturaleza divina, el justificado, muere a los deseos de la carne, y no solamente no peca, sino que hasta aborrece el pecado. Oiga, permítame decirle que esto está muy lejos de la realidad de los profesos cristianos de hoy en día.
Los profesos cristianos de hoy en día no creen la promesa de lo que dice Judas 24 y 25, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Ahora bien, vamos a presentar algunos puntos también de lo que nosotros hemos escuchado ya en relación con lo que es la justificación, lo que es la justicia imputada impartida. La justicia imputada tiene que ver por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y la impartida es lo que nos hace idóneo para el cielo. Vamos a leer algunos puntos con relación a esta parte. La justicia imputada, bueno, una definición que podríamos darle a justicia imputada, que es lo que nos da el derecho al cielo por medio de la sangre de Cristo Jesús. La impartida es lo que nos hace idóneo para el cielo. Ahí entra el proceso de santificación. Una cosa es la imputada, que nos da el derecho, y otra cosa es lo que el ser idóneo, o sea, ya preparado. Toda la humanidad tiene el derecho al cielo en Cristo Jesús, pero para eso debe de entender que debe de haber un acuerdo, un pacto de sangre. Eso consiste, tú tienes que abandonar tu mundo, como yo abandoné el mío por el tuyo. Cristo abandonó su mundo por nosotros y ahora nosotros debemos abandonar nuestro mundo por el de Él. ¿Cómo así? Cristo dejó toda su gloria celestial para que tú y yo podamos ser salvos. Nosotros tenemos que dejar toda nuestra gloria terrenal para poder servirle a Él. Por eso hay una relación entre lo que es la vida de Cristo y la vida nuestra, lo que han sido verdaderamente justificados, porque el que ha sido justificado vive una vida de anegación, sufrimiento y muerte. Desgraciadamente, hoy en día hay cristianos que quieren gozarse los privilegios de este mundo y también los del cielo. Y dice la sierva de Dios en el libro de Maranata que esto es imposible. Usted, si se goza los privilegios de este mundo, se va a perder lo del cielo, y si se quiere gozar del cielo, tiene que perdérselo de este mundo. Pero no puede gozarse los dos mundos. Entonces, por eso es importante que se entienda que a través de la justicia imputada tenemos el derecho al cielo, pero a través de la impartida es donde ya somos idóneos para el cielo. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Pablo especifica en Romanos, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Eso es lo que ya han recibido la justicia impartida. Porque el cristiano en la carne tiene la justicia imputada, pero no la impartida. Porque el cristiano en la carne anda conforme a la carne y por lo tanto está bajo condenación con esperanza. Ahora, si ya fue justificado, recibió la justicia imputada e impartida, entonces entra lo que se llama en proceso de santificación. El proceso de santificación tiene como propósito que nosotros no cometamos ni siquiera el pecado no de muerte o el pecado por ignorancia. El que está en la carne está en proceso de entrega y el que está en el Espíritu, vuelvo y repito, en proceso de santificación. Son dos experiencias diferentes. Los discípulos estaban en la carne, en proceso de entrega, y los apóstoles, la cual la misma persona, pero bajo experiencia diferente, estaban en el verdadero proceso de santificación. Porque hoy en día no se ha hecho la diferencia del que está en proceso de santificación y en proceso de entrega. Detalle muy importante tomar en cuenta. También imputar significa atribuir, aplicar, acreditar, poner en cuenta de alguien. Es decir, a nosotros, a través de los méritos de Cristo, se nos atribuyó, se nos imputó, se nos puso en cuenta nuestra lo que se llama la salvación, o mejor dicho, la justicia de Cristo. Por nosotros mismos no poseemos justicia, porque la justicia nuestra es como trapo de inmundicia. Por eso, a Cristo se le imputa nuestro pecado y a nosotros se nos imputa su justicia. Por eso es lindo ver eso, a eso se llama conversión. Hay una conversión entre Cristo y yo. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo es imputada a mi persona y mis pecados son imputados a Él. Tremendo negocio, ¿verdad que sí? Esto de aquí nada más ganamos nosotros. Pero eso sí, hay de aquel si nosotros no glorificamos el nombre de Dios después que la justicia de Cristo es imputada a cada uno de nosotros. Horrenda cosa es los que le esperan. Dice también otra definición que podríamos presentar de imputada. Es sinónimo de conversión, ya presentamos esa parte, por eso decimos que a través de la imputada, entonces hay una conversión, donde entonces ya
La justicia de Cristo es nuestra y nuestro pecado pasa hacia Él. Y por eso Él tuvo que morir por nosotros, porque al hacerse pecado entonces tuvo que experimentar la ira de Dios, la cual nos correspondía a cada uno de nosotros. Y como a Él le correspondía vida eterna por ser fiel, ahora esa vida eterna que le correspondía a Él nos corresponde a nosotros en Cristo Jesús. También la justicia imputada dice, presenta que al que no conoció pecado, lo hizo pecado, y entonces al que había conocido pecado también lo queda limpio. Esto también está en el mismo contexto. Otro detalle importante, a través de la justicia imputada e impartida, hay dos detalles importantes que no se puede pasar por alto en este tema. A través de la justicia imputada, dice aquí, Jesús como hombre te da su vida de obediencia, y a través de la parte impartida que se nos da, es donde Cristo como Dios nos da el poder para vencer. Qué cosa muy importante, vamos a repetir eso. A través de la justicia imputada, es donde Dios como hombre nos da su vida de obediencia, y como Dios, Él nos da a nosotros el poder para vencer. Por eso es que nosotros tenemos que ser participantes de la naturaleza divina. Y cuando somos participantes de la naturaleza divina, no solamente no podremos pecar, sino que hasta aborreceremos el pecado. Las personas que verdaderamente han experimentado la conversión, hasta aborrecen o aborrecemos el pecado. Esto es un mensaje que está muy lejos de la realidad del cristianismo de hoy en día que se está practicando. Y es precisamente porque hay personas que no quieren morir a lo terrenal, no quieren abandonar este mundo maldito por el pecado, no tienen tiempo ni siquiera para orar, entrar en una relación especial con Dios a través de la palabra, porque están tan concentrados en su proyecto personal, en su mundanalidad, que la cual no les permite a ellos poder conservar la riqueza y los privilegios que Dios le ha dado a través de Cristo Jesús. Vuelvo y les digo, mis hermanos, es necesario abandonar este mundo de pecado. Hay que entender que esta es una salvación muy delicada. Así que un detalle importante que queremos resaltar también, que a través de la justificación, cuando una persona recibe la justicia imputada e impartida, que es idóneo para el cielo, lo que se prueba de él es la fidelidad. ¿Qué es lo que se probaba de Cristo? Su fidelidad. Cuando el cielo declara a una persona y lo hace justo, es probada, pero lo que se prueba de él es su fidelidad, y no puede caer. ¿Usted vio que Job cayó? No podía caer. ¿Por qué? Porque había sido una persona declarada y hecha justa en Cristo Jesús, porque Dios es un Dios creacionista, y también por eso dice la palabra de Dios que el que está en Cristo es una nueva creación. ¿Qué indica nueva creación? Bueno, antes de tu conversión tú eras un pecador, pero después de tu conversión tú eres una persona santa y justa en Cristo Jesús. Por eso hay personas que hoy el Evangelio de justicia propia, le dice a la persona, la Biblia dice que no es justo ni a uno, la Biblia dice que no es justo ni a uno. Téngase cuidado, que eso es un error, es una verdad y es un error al mismo tiempo. No hay justo ni a uno en el primer Adán, pero en el segundo Adán todos somos santos y todos somos justos. La iglesia no es la congregación de los pecadores, la iglesia es la congregación de los santos. Por eso los apóstoles cuando escribían, decían la iglesia de los santos tal, a la iglesia de los santos tal. No escribían ni que a la iglesia de los pecadores, sino a la iglesia de los santos. Pero desgraciadamente, el evangelio de hoy en día, este ministerio pastoral, ha creado en la mentalidad de la iglesia que todos somos pecadores. Eso no es así. En la iglesia no todos somos pecadores, ni todos somos santos. Hay pecadores y santos. Los que han sido realmente justificados y han experimentado la conversión en Cristo Jesús, son santos en Cristo Jesús, pero los que no han experimentado la conversión, esos sí son pecadores porque no han experimentado la conversión. Conversión es que de pecador llega a ser una persona justa, de injusto, de inmundo a santo, o de injusto a justo, y así por el estilo. Es lamentable que hoy en día, el cristianismo de hoy en día, usted ve que cada vez que el cristiano es probado, los profesos cristianos son probados, usted ve que ve cayendo. Esa es la experiencia del cristiano en la carne, del que no ha sido realmente justificado, del que no ha experimentado la conversión. Pero el cristiano que ha experimentado verdaderamente la conversión, ese va de victoria en victoria, de victoria en victoria, y se nota la diferencia del que realmente ha experimentado la conversión. Desgraciadamente, permítame decirle que este tipo de personas hay que buscarlo como una aguja entre un pajar. Por eso dice la sierva de Dios que a ella le fue mostrado que solamente una pequeña minoría es que sería salvo. No porque los demás no pudieran ser salvos, sino porque ellos desean ser salvos, pero no de la propia manera como Dios lo había indicado. También es importante que se entienda la justificación se obtiene a partir de que una persona reconoce
reconoce su pecado, lo confiesa y está dispuesto a apartarse de él. Así que si no hay esa fuerza de voluntad, esa disposición, no se puede ver justificación. Para ver justificación tiene que reconocer su pecado, confesarlo y estar dispuesto o apartarse de él. Por eso es que dice el libro de Hebreos 10:26 que el que peca deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad no hay más sacrificio por su pecado. ¿Por qué? Porque una persona antes de ser justificada tiene que conocer el convenio o lo que se llama el pacto. Y después que hace el pacto, Dios lo hace participar de la naturaleza divina. Y aparte de que lo hace participar de la naturaleza divina, como ya vimos que la justicia imputada tiene que ver donde Dios te da su vida de obediencia, Cristo sea su vida de obediencia, y como Dios nos da el poder para vencer, o sea, nos hace participar de la naturaleza divina. Por eso es que es bueno que se entienda que Cristo murió fue por los pecados de los pecadores, pero no por los pecados de los justos, que es el que ya ha sido justificado. He dicho que lamentablemente el evangelio de hoy en día, el verdadero mensaje de justificación por la fe, no se entiende. ¿Por qué? Porque se ha querido tomar los textos bíblicos que son para el pecador antes de la justificación, los textos que son llamados, promesas y advertencias de Dios para el pecador, se lo quieren aplicar al que ha sido justificado y vuelve hacia atrás. La palabra de Dios dice claramente que el que recibió el bautismo del agua y del espíritu y gozó del don celestial es imposible ser renovado. Y si Dios dijo es imposible, es imposible. Pastores, ancianos, laicos, predicadores, pueden decir lo que le dé la voluntad o la gana, pero lo que cuenta es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice, la Biblia no se contradice. Por eso en Ezequiel dice, amonesta al justo para que no peque, porque si peca, morirá, y en su pecado morirá. En Ezequiel ni en ninguna parte te va a ver un texto que diga, amonesta al justo para que se arrepienta. No. Así dice, amonesta al pecador, al inicuo. El pecador y el inicuo que aparece en Ezequiel y en cualquier parte de la Biblia hace alusión al que no ha sido justificado, pero no para el justificado. El mensaje para el justificado es amonéstale para que no peque. Ahora, el justo, si pecó por ignorancia, por error o equivocación, tiene un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Hay expiación para los que pecan por ignorancia, pero no para los que están haciendo deliberadamente. Ahora bien, si usted no sabía este mensaje y no lo conocía, pues usted tiene la esperanza, puede aferrarse a la promesa, Juan 8:32, que dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Él le dice al Señor, Señor, perdóname, yo no conocía esta verdad, ayúdame a yo serte fiel, mate en mí el deseo por lo terrenal, estoy dispuesto a abandonar por lo terrenal, estoy dispuesto, Señor, a vivir una vida de anegación, sufrimiento y muerte. Usted tiene que preparar su mente para pasar trabajo, porque usted va a notar que Cristo era pasar trabajo en este mundo, los apóstoles también. Hoy en día mira cuántos miles de cristianos verdaderos por esos países por ahí están siendo muertos y masacrados, porque por la fidelidad a sus palabras. Si hoy en día la iglesia no está siendo perseguida, no es más, como dice el conflicto de siglos, porque se ha estado conformando con el mundo. Los cristianos mundanos no están siendo perseguidos. El diablo lo tiene en paz y tranquilo. ¿Por qué? No tiene que hacerle persecución si están viviendo como mundanos y con sus proyecciones mundanas. Pero los que están realmente en eso sí padecen persecución y están pasando por todo tipo de pruebas, incluyendo por lo mismo de adentro, como dice la palabra de Dios, que los peores enemigos son los de adentro. Muy bien. Otro detalle con respecto a esta parte de lo que es la justificación, que la justificación tiene que ver con conocimiento experimental. Por eso es bueno que se entienda que esa expresión de que una persona es declarada justa en el cielo, pero no hecha justa, es una falsedad, es un engaño del diablo. No importa que lo digan pastores, ancianos, laicos, no importa quién que sea. Job era un hombre justo, declarado justo y hecho justo. Elías, Daniel, José, todas esas personas que son declaradas justas y que Dios declara como sus hijos, ellos realmente viven y andaban conforme a lo que habían sido declarados y hechos. Por eso el verdadero mensaje de justificación por la fe dice, no te veas como lo que tú eres, sino vételo como lo que Dios te hizo. ¿Qué Dios te hizo? Un hombre santo y justo en Cristo Jesús. Así, mis hermanos, yo espero que Dios les pueda bendecir a cada uno de ustedes, que entendamos que Dios espera poder sellar tu vida, porque solamente a través del sello de Dios, que son aquellos que ya han alcanzado la madurez y que lo van a recibir, al mismo tiempo serán confirmados con el derramamiento de la lluvia tardía. Recuerde, el derramamiento de la lluvia tardía no es para los ignorantes. Dios nunca ha derramado la lluvia, como tampoco, usted no ven que la lluvia temprana fue derramada sobre quienes, sobre los ignorantes. No,
Los apóstoles tuvieron que ser preparados, recibir el conocimiento, y cuando estaban debidamente preparados, entonces recibieron el derramamiento de la lluvia temprana. Dios está dispuesto a dar su Espíritu Santo, a derramar su lluvia, pero Él no lo hace en la ignorancia. ¿Por qué? Porque esto se hace bajo un pacto de sangre que no puede ser roto. El que lo rompe, lamentablemente, cede el límite de Dios. La gracia de Dios no tiene límite para el fiel, pero sí para el transgresor. Así que, mis hermanos, esperamos que Dios pueda bendecir y que este mensaje pueda servir de ayuda espiritual para su vida y para que comprenda cuál es la verdadera característica y vida del que ha sido justificado en Cristo Jesús. Dios le bendiga y será hasta la próxima. Paz para cada uno de ustedes.